Muy buenas tardes con todos ustedes, estudiantes de la Academia Perú Libre. ¿Qué tal? Les saluda el profesor Jorge Aliaga Cervantes para acompañarlos una vez más, una tarde más, con nuestro curso de Historia Universal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal con todos? Hoy día cambia nuestro horario. Ahora el curso de Historia Universal van a ser los miércoles, muchachos, y los días jueves el curso de Historia del Perú. Ya, apunta, agéndalo. El horario ahora de nuestro curso de Historia Universal es a esta hora los días miércoles, ya, los días miércoles. Y jueves Historia del Perú. Nada más respecto a mi curso les voy a comentar eso. Hoy día nos corresponde ver la Alta Edad Media, muchachos. Recuerda que la semana pasada hicimos el Imperio Romano, vimos la República Romana, vimos la monarquía, los tres periodos, los tres momentos de la historia romana. Hoy día nos toca ver justamente lo que sigue, lo que continuó en la historia occidental, ¿ya? En la historia occidental europea, muchachos. Así es. ¿Qué tal Héctor? Héctor Daniel Hidalgo, Christopher Valera, Franco Chura, Cristian Calizaya, Sada y Álvarez, Mel Crispín y todos los demás que se conectan constantemente a sus clases virtuales de la Academia Perú Libre. Hay que compartir, muchachos, hay que compartir. Hay estudiantes que se están relajando, ya no están entrando a las clases. Y nosotros vemos aquí día a día quiénes son los que permanentemente están, ¿sí? Hay que compartir para que demás compañeros también sepan que ya empezó la clase de Historia Universal. Muy bien, ahí tienes tú el título de hoy, Alta Edad Media, Invasiones Bárbaras e Imperio Bizantino. Estamos en la semana 5, muchachos, ¿ya? Semana 5. Muy bien, semana 5. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Los materiales, ya, el material, lo que es las preguntas, ya se entregaron, ya se enviaron. Hace una hora y media, por ahí más o menos, se ha enviado a los grupos de WhatsApp. Pues bien, vamos a empezar, muchachos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy día, ¿ya? Vamos a empezar con nuestra clase de hoy día. Vamos a sacar esto de aquí y vamos a compartir nuestra diapositiva de hoy. Acá está. Ahí está. Muy bien. Compartimos. Empezamos con las invasiones bárbaras, muchachos. ¿Qué fueron las invasiones bárbaras? Saca tu cuaderno, saca tu lapicero. Vamos a empezar con las invasiones bárbaras, muchachos. ¿Qué fueron las invasiones bárbaras? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. Atención, ¿ah? Atención. Mucha atención. Bien. Para los romanos, recuerda algo. Para los romanos, para los antiguos romanos, bárbaro, la palabra bárbaro, era aquel, o se aplicaba para todo individuo, que vivía fuera de los límites, fuera de las fronteras romanas, ¿sí? Por lo tanto, no hablaba ni latín, el romano no hablaba ni latín, ni tenía costumbres romanas, porque normalmente a los que se le llama bárbaros,
provenían de la región de Germania, lo que hoy día es la actual Alemania, lo que hoy día es la actual, pues, Dinamarca, ¿cierto? De esas partes de Europa, ¿ya? Para los romanos, ellos eran los bárbaros. Algunos textos dicen, pues, que no logran entender lo que ellos pronunciaban, a lo mucho lograban entender un cierto balbuceo, un bar, que terminó quedando con el nombre de bárbaro, ¿no? El apelativo que les dio el término que usaron los antiguos romanos con ellos, ¿ya? Para los romanos, los bárbaros eran pueblos, bueno, que no eran civilizados, ¿no? Desde la perspectiva bárbara, desde la perspectiva romana, desde luego, ¿no? Desde la perspectiva romana. Ahora, los bárbaros, si bien es cierto, eran extranjeros, ellos tenían su propia lógica, pues, de vivir, de organizarse políticamente, socialmente, cómo producir. Incluso practicaban relaciones colectivistas, ¿ya? Pero a la vez también había jerarquías, ¿ya? Eran muy patriarcales, por ejemplo, los bárbaros, las tribus bárbaras. Así es. Ahora, entre los siglos III, IV y V, los bárbaros fueron ingresando gradualmente sobre territorio romano, muchachos. ¿Ya? Fueron ingresando de manera, pues, gradual al territorio romano. Primero de manera pacífica, ¿ya? De manera pacífica. ¿Cómo de manera pacífica, profe? ¿Cómo van a entrar de manera pacífica? Claro, colocándose cerca de las fronteras. Colocándose cerca de las fronteras. Incluso algunos bárbaros ingresando al ejército romano, siendo parte de las tropas militares romanas, muchachos, teniendo algún acceso a ciertas tierras de cultivo entre los límites de lo romano y lo no romano. Van a ingresar poco a poco, gradualmente, empujados por las necesidades de su momento, como por ejemplo malos tiempos climáticos, ¿ya? Malas cosechas. Los bárbaros se van a ir dirigiendo cada vez más hacia la zona sur de sus territorios. Justamente como tú ves ahí en la diapositiva que estás observando, ¿ya? Ahí está. Las tribus bárbaras germánicas viven al norte del Imperio Romano, mira, ¿ves? En la actual Alemania, en la actual Dinamarca, como te comentaba. Entonces, poco a poco van ingresando ahí en el siglo III. ¿Ya? Ahora, en el siglo V, muchachos, en el siglo V ya de nuestra era, después de Cristo, las tribus bárbaras, las tribus germanas, ingresan de manera violenta ya. ¿Ya? Uno, por mayores problemas económicos que atravesaban ellos, un orden interno, y segundo, porque hay tribus del Asia que están llegando pues con violencia, con mucha fuerza, los empujan y rebalsan, sobrepasan los límites del Imperio Romano ya con miras de conquista, con miras de saqueo, con miras de supervivencia. Estas tribus asiáticas, ya que llegan también justo en el siglo V, fueron a ver, ¿te acuerdas? ¿Quiénes fueron? Fueron los hunos, ya, muy bien. Y su famoso jefe, su famoso líder, Atila el Huno, muchachos, Atila el Huno, con H1 con H, ¿ah? Hunos, tribus tartaromongólicas, así es, del Asia, provenientes del Asia Central, así es, muchachos. El famoso Atila, el que decía, de donde pisase su caballo jamás volvería a crecer la hierba, conocido también como el azote de Dios, el famoso Atila, muchachos. ¿Ya? Entonces, estas tribus asiáticas someten también a varias tribus germánicas, y estos en su afán de escapar y en su afán de buscar justamente nuevos horizontes, nuevas perspectivas, invaden sobre el Imperio Romano. Un Imperio Romano, dicho sea de paso, que ya se encontraba en crisis. Ojo, ya se encontraba en crisis el Imperio Romano, ¿eh? Así es. No me vayas a decir que la causa principal de la caída del Imperio Romano fueron las invasiones bárbaras. No, no, no. Las invasiones bárbaras ya encuentran una Roma en crisis. Y por eso justamente, ante esa debilidad de Roma, esa debilidad militar y política también, los bárbaros, pues las tribus bárbaras van a ingresar y van a encontrar justamente a una sociedad dividida, fragmentada. Mejor para ellos, mejor para los bárbaros,
pero peor para los romanos. Así es, ¿ya? Muy bien. ¿Qué parte del Imperio Romano cayó en manos de los bárbaros? De las diferentes tribus bárbaras. Cayó la parte occidental, acuérdate. El Imperio Romano de Occidente cayó, ¿ya? El Imperio Romano de Occidente. Ahí está. Muy bien, muchachos. El Imperio Romano de Occidente. Ahí está. Ahí tenemos, por ejemplo, a un bárbaro, el estilo, pues, de vestirse de un bárbaro tradicional, de un bárbaro germano, muchachos. ¿Ya? Diferentes factores obligaron a que ellos ingresen de manera violenta, como te comentaba, de manera violenta. Así es. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en el año 378, los visigodos derrotaron al Imperio Romano en la batalla de Adrianópolis, iniciando las invasiones violentas. Finales del siglo IV, siglo V, muchachos. ¿Ya? Así hay que tener bien presente eso. ¿Qué generaron las invasiones bárbaras, muchachos? ¿Qué consecuencias, qué repercusiones trajeron? Produjeron el fin del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Surgieron, producto de la fusión de las lenguas, ¿no? La lengua latina con las diferentes lenguas tribales bárbaras, surgieron las famosas lenguas romances. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Como consecuencia de las invasiones bárbaras, mira, como consecuencia de las invasiones bárbaras, los bárbaros gradualmente fueron asumiendo el cristianismo como religión oficial. Ojo, pero eso demandó un tiempo y un esfuerzo de una de las más poderosas instituciones, ¿ya? De una de las más poderosas instituciones medievales, la Iglesia Católica. Fue un trabajo arduo de la Iglesia Católica para poder justamente transformar la religión que tenían los bárbaros. ¿Y cuál era la religión de ellos, muchachos? ¿Cuál era la religión de los bárbaros, las tribus germánicas? Muchachos, ¿ya? ¿Cuál era? Sus creencias con las que llegaron ellos a Europa, a la Europa occidental. Ellos llegaron con el politeísmo. Ellos eran adoradores de Odín, de Loki, ¿ya? Así es, muchachos. De Thor, así es. Eran grandes guerreros. Pero la Iglesia Católica fue ganándose esas conciencias y los transformó, los cambió, muchachos. ¿Ya? Los cambió. Cambió su politeísmo, el politeísmo de ellos, su creencia en la Valhalla, ¿no? Una especie de paraíso para ellos, los cambió por el cristianismo, por el monoteísmo. Así, pero fue gradual, muchachos. Fue gradual. ¿Ya? Es una gran hazaña de la Iglesia Católica en la Alta Edad Media. Así es. Y asimismo, la vida económica de Europa Occidental, del Imperio Romano Occidente, que ya está cayendo, que está colapsando en el siglo V, se empieza a ruralizar, muchachos. Se empieza a ruralizar. Y justamente va a ser una de las bases económicas, materiales, del futuro feudalismo, del feudalismo que vendrá, que surgirá también en Europa Occidental. ¿Ya? Las invasiones bárbaras van a aportar justamente al surgimiento, ¿ya? Van a aportar al surgimiento del feudalismo. Ahora, ¿qué tribus bárbaras, qué tribus germánicas llegaron a Roma Occidental? Llegaron los visigodos, llegaron ostrogodos, llegaron francos, llegaron vándalos, muchachos, ¿ya? Llegaron érulos, ¿ya? Y entre otras tribus germánicas, quienes van a mezclarse pues con la cultura romana, ¿ya? Que van a mezclarse con la cultura romana. Muy bien, ahí está. Ahí tenemos a los hunos y la presión que realizaron ellos, ¿no? Eran tan temidos los hunos de Atila, muchachos, tan temidos eran, incluso lo poco que quedaba de Roma se va a unir con ciertas tribus bárbaras, ¿no? Por ejemplo, con los francos, muchachos, los visigodos, para derrotar a los hunos, a los asiáticos. Ahí está. Ahí está. Grandes alianzas entre germánicos y romanos para derrotar a Atila y sus huestes. Ahí destaca, por ejemplo, la gran labor de Flavio Aecio, quien derrotó en la batalla de los campos cataláunicos a los hunos, muchachos, producto de una alianza con las tribus germánicas.
El papel que jugó la Iglesia Católica, como te mencionaba, ahí está, para negociar políticamente con estas tribus asiáticas. Finalmente, sabemos muy bien, como te comentaba la semana pasada, que el último emperador Rómulo Augustulo, el joven, ¿no? Un adolescente prácticamente, es destronado, muchachos. Y después ningún otro romano va a reclamar el título de emperador. Así es. Los érulos le pusieron fin al imperio romano de Occidente. Muy bien. Cayó de esa manera entonces el imperio romano de Occidente y se inicia la Edad Media. Ahora, los bárbaros, muchachos, estos germánicos, llegan pues con sus respectivas costumbres también. Ojo, llegan con sus respectivas costumbres. Por ejemplo, una de sus famosas costumbres, que ha sido pregunta de examen de admisión también en algunas universidades, es pues las ordalías, o también llamado los juicios de Dios. ¿En qué consistían, muchachos, estas ordalías? ¿En qué consistían? O los juicios de Dios. Que cuando había un problema dentro de la comunidad, ¿ya? De la comunidad tribal germánica, lo resolvían pues peleando, muchachos, puesto que los bárbaros eran guerreros y resolvían sus problemas peleándose, ¿no? Si algún individuo acusaba a otro individuo de la comunidad de algún delito, ¿no? Lo acusaba de algo, algún robo, tal vez. Bueno, el jefe, el rey, el king, bueno, pedían que se peleen, que se enfrenten. Y quien vence en campo de batalla es el que tiene la razón, porque los dioses están con aquel que dice la verdad, con el justo. Por eso le llaman los juicios de Dios. Una costumbre, muchachos. Aquí no hay nada que yo te demando, que te demuestro, ¿no? Te demuestro esto, traigo testigos, no. Aquí los bárbaros, ¿no? Los bárbaros, a los golpes, de frente a los golpes. Ay, quien gana tenía la razón. Ahí lo arregla. Y listo. Así es. Muchachos, ahí está. Como te decía hace un ratito, el cristianismo también se va a difundir. Se va a difundir gradualmente. Gradualmente. ¿Ya? Gradualmente. Otro aspecto, muchachos, es que cuando los bárbaros llegan al Imperio Romano de Occidente, a Roma, a la Europa Occidental, se abandonó gradualmente la vida urbana. Ojo, las ciudades no desaparecen, pero se fueron abandonando gradualmente. Porque justamente las ciudades eran los botines de guerra. Era el objetivo principal de la llegada de las tribus germánicas. Así que la gente prefiere internarse en el campo. La vida rural se llama eso. ¿Ya? Y, profe, ¿qué pasó con el comercio marítimo y todo ello? Bueno, el comercio marítimo también decae. El mar Mediterráneo, ya como circuito comercial, ya no está bajo el control de ellos, tampoco no le dan mucha importancia al mar Mediterráneo, las tribus germánicas, porque son más que nada agrícolas, ellos son pastores, más que nada son ganaderos. Así es, ya, son pastores. Así es. Entonces hay una decadencia del comercio marítimo a gran escala, hay una decadencia de la vida urbana, gradual, paulatina, y una ruralización de la sociedad. ¿A dónde va a llevar eso, muchachos? ¿A dónde va a llevar? Sumado a otros elementos, va a llevar al feudalismo. Así es, al feudalismo. ¿Qué reinos bárbaros tenemos, muchachos? A ver, vamos a ver ahí. ¿Qué reinos bárbaros tenemos? Por ejemplo, tenemos el reino visigodo. Ahí está. ¿Dónde se estableció el reino visigodo, muchachos? ¿Dónde se ubicó el reino visigodo, si te preguntan? ¿Dónde se va a establecer? Sencillo, el reino visigodo se estableció en la actual península ibérica, ¿ya? En la actual península ibérica. Ahí está, muchachos. Muy bien. Y parte de Francia, de la actual Francia, ¿no? Parte de la actual Francia. ¿Ya? Muy bien.
Tenemos ahí, por ejemplo, al rey Rodrigo, rey de los visigodos, que no pudo contener el avance de los árabes en el año 711. Los visigodos duraron muy poco dominando la península ibérica, porque ahí nomás, a inicios del siglo VIII, otro pueblo, igual de violento y convencidos de la existencia de un solo Dios y una sola fe, los va a llevar a conquistar la península ibérica. Ese pueblo eran los árabes. Los árabes. Y los árabes, muchachos, se van a quedar en la península ibérica más de 700 años. Más de 700 años. ¿Quisieron seguir avanzando más? Sí, pero fueron frenados, fueron detenidos. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por el reino franco, muchachos. ¿Ya? Por el reino franco. Ahí está, y justamente, mira, ve. Ahí tenemos al reino franco. ¿Dónde se ubicaron los francos, muchachos? ¿En qué país actual? Francos, ¿a qué te suena? ¿A qué te suena francos? Ah, a Francia, profe. A Francia. Me suena a Francia, ¿sí o no? Muy bien, correcto. Ahí están los francos. ¿Ah? Los francos. Resaltando, pues, los reyes merovingios, siendo Clodoveo, ya, el rey franco, cristianizado. Y una vez que la Iglesia católica convencía a un rey bárbaro, algo así como automáticamente, la tribu, el pueblo, también, muchachos, se convertía. Tanto era la fidelidad, tanto era la lealtad al rey bárbaro, ya, al rey, al king, que el pueblo también se convertía a la nueva fe, en este caso al cristianismo, muchachos. Ahí está Clodoveo, el rey franco cristianizado. ¿Y qué están haciendo en esa imagen? Lo están bautizando, muchachos. Lo están bautizando. ¿Qué más tenemos? Estos reyes merovingios, muchachos, lamentablemente no todos fueron iguales, no todos destacaron pues por sus grandes habilidades o sus grandes destrezas. Estos reyes merovingios, los últimos por lo menos, se hicieron llamar pues, los holgazanes, ¿no? Se hicieron conocidos con ese apelativo, ¿ya? Los holgazanes, así es, ¿ya? Los holgazanes, muy bien, los holgazanes. ¿Por qué, profe, holgazanes? Porque son ociosos, pues, no quieren estar luchando, no quieren gobernar, no quieren administrar el territorio. ¿Y a quién se lo van a dejar? ¿A quién sí le van a dejar esa labor? A los mayordomos. Mayordomus. Los mayordomus. Destacando allí, por ejemplo, en un primer momento, el famoso mayordomo Carlos Martel. Carlos Martel. Ya, era un mayordomo. ¿Eh? Y ojo, los mayordomos son guerreros. ¿Eh? No hay que creer que el mayordomo solamente está para servir, ¿no? A un amo, a un señor. No. Los mayordomos tienen funciones administrativas. Tienen funciones administrativas, políticas, militares. Así es, Francesco. Muy bien, Francesco Anco. Correcto. Entonces, eran guerreros, pues. Eran guerreros. Carlos Martel era uno de ellos. Y Carlos Martel, ¿por qué es recordado, muchachos? Ya ha venido examen de admisión. Porque Carlos Martel enfrentó a los árabes en la famosa batalla de Poitiers. Ajá, el mayordomus. Muy bien, Francesco. Así es. No, no es que no hagan nada. Los reyes delegaban esa labor a su mayordomo. No es que el mayordomo lo usurpaba, no, el rey delegaba. ¿Ya? El rey delegaba. O sea, tan ocioso eran, tan holgazanes eran, que ni siquiera se comían, no se querían comer el pleito con las invasiones extranjeras. Así es. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Por eso es que en algún momento otro mayordomo, o sea, no Carlos Martel, otro mayordomo, le va a dar un golpe de estado al último rey holgazán. ¿Quién fue ese mayordomo que le dio pues golpe de estado al rey holgazán, al último rey holgazán? Fue el famoso Pipino. ¿Te acuerdas o no? El famoso Pipino. Pipino el Breve. ¿Ya? Pipino el Breve le dio un golpe de estado al último rey holgazán. ¿Y quién era Pipino el Breve, profe? Hijo de Carlos Martel, pues. Hijo de Carlos Martel. ¿Ya? Muy bien. Tenemos al reino anglosajón, muchachos.
el reino anglosajón, donde destaca la famosa heptarquía, muchachos, los 7 reinos que van a ser parte de todo esto, muchachos, el reino anglosajón. Destaca pues la labor del rey Egberto, Egberto, ahí están los Berto, muchachos, presentes, presentes en la construcción del reino anglosajón. Ojo, ojo, anglos son unas tribus, sajones son otras tribus, pero se van a unir, muchachos, porque hay enemigos comunes que enfrentar. Esos enemigos comunes, ¿quiénes son? Los celtas, por ejemplo, los celtas que hay que derrotar, que están ahí nomás, son parte del territorio también británico. Los celtas, ni los romanos podían con los celtas, ni los romanos podían con los celtas. Entonces la gran labor de los anglosajones va a ser luchar contra ellos, contra los celtas. ¿Ya? Asimismo, los anglosajones, cuando se cristianizaron, ¿ya? Cuando se volvieron cristianos, tuvieron que pelear contra las nuevas oleadas invasoras, los famosos pueblos nórdicos, también conocidos como los vikingos. Así es, los vikingos. Muy bien, muchachos. Y llegado el siglo XI, muchachos, un señor feudal francés conquistó esas tierras inglesas. Conquistó y se proclamó rey de Inglaterra, muchachos, en la famosa batalla de Hastings. Es un señor feudal francés que vamos a hablar sobre él más adelante. Guillermo de Normandía. Vamos a hablar más adelante. Así que, tranquilo. Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? Ahora, tenemos al reino ostrogodo, muchachos. El reino ostrogodo. ¿Dónde se ubicaron los ostrogodos, muchachos? ¿Dónde se ubicaron ellos? ¿Ya? ¿Dónde se ubicaron? Ah, se ubicaron en la actual Italia. Está en la actual Italia, muchachos. ¿Ya? Sobresaliendo la figura de su rey Teodorico. Ahí está, Teodorico, Teodorico. Tenemos otra tribu germánica, los vándalos, muchachos, los vándalos, que tuvieron como rey a Gensérico, y se ubicaron al norte de África, en la actual Túnez, y abarcaron algunas islas del Mediterráneo como Sicilia, Cerdeña y Córcega. Ahí está. Estas tribus bárbaras últimas, estas tribus germánicas últimas, tanto los vándalos como los ostrogodos, fueron derrotados, muchachos, ¿ya? Fueron derrotados, ¿ya? Y van a ser conquistados finalmente, ¿por quiénes? Por los bizantinos, ¿ya? Por los bizantinos, así es. ¿Los bizantinos quiénes eran? Eran el Imperio Romano de Oriente, pues lo que quedó del Imperio Romano de Oriente se reestructura ahora bajo un nuevo mandato, un nuevo orden, ¿ya? Económico, social y político, y bajo el título del Imperio Bizantino, ¿ya? Y ellos van a reconquistar esas tierras. Muy bien, ahí está. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos al Imperio Bizantino, muchachos. Un imperio bizantino que duró 10 siglos, 1000 años, el imperio de los 1000 años. Ojo, es el imperio de los 1000 años. ¿Ya? No te olvides. Prácticamente duró toda la Edad Media, duró el imperio bizantino. Es la parte de amarillo que tú ves ahí en el mapa, es la parte de amarillo. ¿Ya? Es la parte de amarillo. Ahí lo puedes ver. El origen de los bizantinos, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la división que realizó el emperador Teodosio en el año 395, cuando dividió pues entre sus dos hijos al imperio, ¿no? La parte occidental para Honorio y la parte oriental para Arcadio. Esa parte oriental es la que sobrevivió hasta el año 1453, año en el que el imperio bizantino cayó en manos de ¿quiénes? En manos de quienes cayó el imperio bizantino en el siglo XV, muchachos. A ver, ¿te acuerdas o no?
¿En manos de quienes cayó el imperio bizantino en el siglo XV? A ver. Exacto, muy bien, Daisy. Daisy Neira, muy bien, Keito Besilo. Así es. Julie Landauro, muy bien, correcto. Dalia Casavilca, cayó en manos de los turcos. Ojo, no confundir turcos con árabes, ¿ah? No confundir, no son lo mismo, ¿ah? Pueden tener la misma religión, sí, pero sus procedencias son diferentes. Los turcos otomanos provenían ¿de dónde? Del Medio Oriente, ¿ah? Del Medio Oriente, de la región del Turquestán. El Turquestán, por eso se llaman pues los turcos, le dicen, ¿no? Los turcos, ¿ya? Ingresaron al Imperio Bizantino pues a punta de cañonazos, usando la pólvora como arma de guerra en el siglo XV, ¿ya? Así es, no te olvides, ¿ah? Justamente hoy día el país, ¿ya? El país se llama Turquía, pues, ¿no? Turquía. Y la capital del Imperio Bizantino, ¿cuál era? Constantinopla, ¿cierto? Constantinopla. Los turcos lo cambiaron de nombre. ¿Cómo lo bautizaron los turcos a Constantinopla? Muchachos, la Constantinopla de la Edad Media, ¿cómo se llama hoy día? ¿Cómo se llama hoy día? ¿Cuál es su nombre turco hoy en día? Famosa ciudad, muchachos, hermosa ciudad. Así es. ¿Cómo se llama hoy día Constantinopla? Muy bien, Pedro Aliaga, ahí está mi familia, Pedrito Aliaga. Ahí está, Aliaga respondió, Pedro Aliaga. Muy bien, la familia se hace presente. Saludos para Huancayo, Chupaca. Ahí está, muchacho. Muy bien. Pedrito Aliaga dice Estambul, profe. Así es, Istambul, ¿no? Se escribe Istambul. Nosotros decimos Estambul, decimos a los peruanos, decimos Estambul. Es Istambul. Muy bien, muchachos. Así es. Y tú ves ahí en el mapa, mira, ve. En el mapa, ¿tú qué ves? Constantinopla, mira, ve. Así, muchachos, al ojo, ¿ah? Viendo esta imagen, viendo el mapa y viendo el dibujo que está acá a la derecha, ¿cuál habrá sido la principal actividad económica de los bizantinos, muchachos? ¿Cuál habrá sido la principal actividad económica de los bizantinos? Mira por la ubicación, ¿ah? Por el punto de Constantinopla y la ciudad, mira, ve. ¿Cuál habrá sido? Muy bien, el comercio marítimo. No, pues nadar será un hobby, pero no la pesca, pues. De la pesca no van a vivir solamente, ¿no? El comercio marítimo, algo que le va a dar más ingresos, algo que le va a dar más recursos, ¿ya? En tal caso, la pesca va a ser una actividad secundaria. El nadar será pues, hobby, ¿no? Distracción. Pero aquí, muchachos, aquí está el comercio marítimo a gran escala. Los bizantinos fueron grandes navegantes. Fueron grandes navegantes. ¿Ya? Así es. Y acuérdate de algo, el imperio bizantino, algunos emperadores más que otros, quisieron recuperar el esplendor de la antigua Roma. Así es. Esa es la gran trascendencia. Hace un rato una alumna preguntaba, y profe, ¿cuál es la importancia del imperio bizantino? Ah, salvaguardar esa tradición romana, muchachos. Hubo intentos de reconstruir el imperio romano, lo que era antes, y algunos emperadores lo hicieron mejor que otros, lo hicieron mejor que otros, algunos, ¿ya? Algunos quedaron en el intento nada más. Muy bien. Por ejemplo, ¿quién fue el más grande emperador de Bizancio? ¿Quién fue? ¿Quién fue, muchachos? Para empezar, ¿cómo se le llama a los emperadores de Bizancio? Se le decía Basileus. Basileus. Un término de origen griego, muchachos, ¿ah? De origen griego. El emperador, muchachos, controlaba tanto el Estado como, ¿ya? Como también la parte religiosa. Así es. También la parte religiosa también se encarga el emperador. Es el
el protector de lo político, militar y religioso. Muy bien. ¿Quién fue el principal? Ah? El principal, claro. Así es. ¿Fue quién? Justiniano. Muy bien. Justiniano, correcto. Justiniano. Muy bien. Así es. Oye, y Justiniano es correcto, lo recordamos como el gran recopilador de leyes, ¿sí o no? Cristina Aliaga, también se hace presente Cristina Aliaga en la clase. Saludos, Cristina Aliaga. La familia se hace presente, mira, ve. Ahí está. Muchachos, ¿es cierto que Justiniano es recordado por ser un gran recopilador de leyes? Sí, pero él no lo recopila. No es que él se ensucie la mano, que haga la chamba, él no. ¿Ah? Sino le encarga a juristas, pues, ¿no? Del imperio. Uno de ellos fue Ulpiano y el otro fue Triboniano. Muchachos, ahí está, mira, ve. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común Justiniano, Triboniano y Ulpiano? ¿Qué tenían en común ellos tres? Justiniano, Triboniano y Ulpiano. Tenían en común el amor por el derecho. Así es. El amor por las leyes. Así es. El amor por las leyes. Y justamente Justiniano le va a encargar a ellos la recopilación de leyes. ¿Ya? Es la recopilación de las leyes. Muy bien, muchachos. Codes, muy bien. Y muchachos, hay una gran obra de Justiniano, que fue, ahí está, el mayor aporte, el Corpus Juris Civilis, en el aspecto cultural, ¿no? La recopilación del derecho romano en un código, muchachos. Ahí está el mayor aporte cultural de los bizantinos durante el gobierno de Justiniano, muchachos. ¿Ya? Durante el gobierno de Justiniano. Ahí está. Pero muchachos, no es lo único, pues, ¿no? Por ejemplo, allí en el mosaico, miren este mosaico, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver en este mosaico? Podemos ver, podemos observar que Justiniano como emperador está en el centro, mira. Está en el centro del poder religioso a nuestra izquierda y del poder militar a la derecha. Y encima, mira, ve, Justiniano, ¿qué tiene atrás de su cabeza? O sea, aparte de la corona, ¿qué tiene? Hay un círculo atrás de él. Ese círculo, muchachos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese círculo? ¿Ah? Que tiene atrás de su cabecita Justiniano. A ver, dime. Esa figurita circular, ¿qué cualidad le está dando? ¿Qué cualidad le está dando a Justiniano? Santidad, muy bien, Rocky. Rocky, muy bien. Claro, una especie de aureola, mi estimada Isa. Isa Alexandria. Una aureola, claro, un aura, claro. Una aureola. Muy bien. Le está dando un carácter de santidad al emperador. Muy bien. Así es, un halo, exacto también. Muy bien. Muy bien, estimado. Así es. ¿Ya? Le está demostrando el poder, así es. Santidad, como dice ahí los estudiantes. Ana Cristina Raimundo. Ahí está, presente Ana Cristina Raimundo también. Ese nombre me parece conocido, ¿ah? Me parece conocido ese nombre. ¿Ya? Muy bien. Le está dando un carácter de, claro, de santidad, divinidad. Muy bien. Ahí está Justiniano, muchachos. ¿Ya? Justiniano. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Que durante el gobierno de Justiniano, muchachos, se da la máxima expansión militar, y el apogeo comercial en el mar Mediterráneo, muchachos. Ahí está. La máxima expansión militar y un apogeo comercial en el Mediterráneo. Así es.
Así es, muchachos. Muy bien, correcto, Heidi. Correcto, Heidi, lo que tú acabas de poner, ¿no? El cesaropapismo se llama. Cesaropapismo, ¿ya? Y justamente esta característica política del cesaropapismo, de poder militar y poder religioso, va a generar que tengan problemas los emperadores bizantinos con la Iglesia Católica de Roma, pues. También van a tener, porque hay un papa, pues, en Roma hay un papa que también se comporta como un emperador prácticamente. Ah, entonces va a haber una pugna ahí en la Edad Media. Muy bien, no es grabada la clase, está en vivo, Fernando Parco, está en vivo la clase. O si no, ¿cómo te estoy respondiendo lo que estás diciendo? Es en vivo, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos a sus famosos generales, Narcés y Belisario, muchachos. ¿Ah? Quienes lograron reconquistar el control sobre el mar Mediterráneo, lograron controlar parte de Italia, derrotando a los ostrogodos, derrotaron a los vándalos, reconquistaron parte del norte africano. Ahí está. Y el imperio bizantino alcanza una buena expansión territorial, la mayor, pero durante Justiniano. Porque de ahí la propia crisis que generó la guerra, el desfalco del tesoro público que genera la guerra, también va a llevar a una crisis social posteriormente, ¿no? Y van a ir perdiendo territorios más adelante. A nivel arquitectónico, Justiniano, muchachos, a nivel arquitectónico, Justiniano ordenó la construcción, ¿ya?, de la Basílica de Santa Sofía, Hagia Sofía, muchachos, Hagia Sofía. Así es, una basílica tremenda, en honor pues al cristianismo, ¿ya? En honor al cristianismo, así es, ¿ya? Al cristianismo. Muy bien, así es. Saludo desde Arancibia, ahí están mis alumnos de Arancibia, muy bien, de las mañanas, muy bien. No te olvides la Basílica de Santa Sofía, muchachos, ¿ah? Es una mega obra arquitectónica en honor a la cristiandad. Los bizantinos fueron fervorosos cristianos, no te olvides de eso. Justamente su unidad religiosa, ¿ya?, y su unidad política y su unidad militar les permitió sobrevivir 1000 años. No te olvides de eso, ese gran detalle. 1000 años. Claro, ahora lo que tú ves ahí en la foto es la Basílica de Santa Sofía, pero ya pues modificada, ¿no? Ahora convertida en una mezquita, pues no es una mezquita hoy en día, ¿ya, muchachos? Pero aún quedan las huellas por dentro, aún quedan los vestigios, las huellas de que eso en su momento fue un templo cristiano. Así es. Muy buena pregunta. Heidi dice, profe, ¿ser cristiano y católico es lo mismo? Bueno, la religión se llama cristianismo y una de las instituciones que difunde el cristianismo es la Iglesia Católica, pero no es la única institución cristiana, pues. ¿Ya? No te vayas a confundir, ¿ah? La Iglesia Católica es una institución cristiana, pero no es sinónimo, ¿ah? No es sinónimo, ¿ya? ¿Se entendió esa parte, no? ¿Se entendió? Porque justamente, mira, te lo aclaro, justamente en el Imperio Bizantino surgió una iglesia cristiana también, aparte de la Iglesia Católica, la llamada Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa. ¿Ya? No te vayas a confundir, ¿eh? No te vayas a confundir. Y luego, en el siglo XVI, aparecieron más iglesias cristianas. Y en el siglo XVI aparecieron más iglesias cristianas. Así es. Y hoy hay un montón de iglesias cristianas hoy en día. Hoy en día hay un montón. ¿Ya? Muy bien. Así es. Entonces no te vayas a confundir. No te vayas a confundir. Muy bien. Ahí está. ¿Qué más tenemos, muchachos? ¿Qué más tenemos acerca de los bizantinos? Mira, ya mencionamos sobre el Corpus Juris Civilis, ya hablamos. Tenemos al emperador Heraclio, muchachos. Tenemos al emperador Heraclio y la creación de las temas.
Eso ha sido pregunta, muchachos. ¿Ya? ¿Qué son las temas, muchachos? ¿Qué han sido las temas? Provincias militarizadas. ¿Ya? Eh, provincias militarizadas. El Imperio Bizantino tuvo guerras constantemente, muchachos. Tuvo guerras constantemente. Así es. Constantemente. ¿Ya? Hay diferentes reinos, imperios a su costado. Los árabes, los persas que aún todavía estaban ahí, sobrevivían, aún estaban presentes. Después los turcos, muchachos. Entonces, para que lo tengan presente. Ahí está. Entonces, el emperador Heraclio, para poder hacer frente a todas estas rivalidades, va a generar las temas que fueron provincias militarizadas. Muy bien. Ahí está. Y tenemos un episodio, muchachos, un episodio de la historia bizantina que ha sido también pregunta de examen de admisión. Ojo, que ha sido pregunta de examen de admisión. La famosa querella iconoclasta. ¿Qué fue la querella iconoclasta, muchachos? ¿Qué fue? Se conoce como crisis iconoclasta al episodio ocurrido en el Imperio Bizantino a partir del siglo VIII, ¿ya? Cuando se impuso la prohibición de realizar imágenes religiosas en todo el imperio. ¿Ya, muchachos? Se proscribieron. No culto a imágenes. Muy bien, Alison Flores. No culto a imágenes. ¿Ya? No culto a imágenes. Correcto. Porque, bueno, había dos explicaciones trataban de darle, ¿no? Se decía por un lado, ¿no? Se decía por un lado que las imágenes acompañaban en las guerras, ¿ya? Y más bien esta falsa creencia en ellas generaba una falsa expectativa en el campo de batalla y los bizantinos perdían. Entonces de nada servía pues el llevar imágenes en el campo de batalla. Y es por eso que para evitar ese problema, esa confusión, se empieza a prohibir. Pero también, muchachos, la otra explicación es que esta orden o esta costumbre, llamémoslo así, provenía del catolicismo romano, ¿ya? Provenía del catolicismo romano. Y al negar el culto a imágenes era como darle una contra, un golpe a lo que ordenaba pues el papado de Roma. ¿Me entiendes? Era una forma, solo que ya pues los emperadores van a usarlo como un pretexto. ¿Ya? Lo vamos a usar como pretexto todo este problemita. Así es. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Muy bien. ¿Estás entendiendo, no? Estás entendiendo. ¿Ya? Muy bien. Así es. Empieza con León III todo esto, muchachos. ¿Ya? Quien va a dar un golpe tremendo. ¿Ya? Así es. Muy bien. Claro, muchachos, esta querella iconoclasta lo que plantea es no adorar imágenes, pues, no idolatrar objetos. Incluso el propio emperador León III ordenó retirar el icono de Cristo situado en la puerta de la entrada del Gran Palacio de Constantinopla para sustituirlo simplemente por una cruz, ¿ya? Por una cruz y listo, ya, no más, dice este emperador, ¿ya? Muy bien. Entonces esto va a generar una pugna, ¿no? Un problema social también, un problema político y un problema religioso, una pelea con la iglesia romana. Muy bien, así es. ¿Ya? Una pelea ahí. Muy bien. Ahora, ¿a dónde va a llevar todo esto? ¿A dónde va a llevar todo esto? ¿A dónde va a conducir esto, muchachos? ¿A dónde va a conducir todo esto? ¿En dónde va a desembocar todo esto? ¿En qué desemboca todo esto? En que en el siglo XI, muchachos, en el siglo XI, ¿ya? En el siglo XI, la iglesia bizantina
con su propio patriarca en Constantinopla, se separe de todo tipo de relación con la Iglesia Católica Romana. Por un lado, el Papa de Roma dará sus directivas a sus seguidores y serán conocidos como los católicos apostólicos romanos, y el patriarca de Bizancio, tendrá toda la potestad de dar también sus veredictos, sus interpretaciones, sus normas dentro del territorio del Imperio Bizantino y zonas orientales. A esa iglesia se le llama la iglesia ortodoxa, muchachos. ¿Ya? La iglesia ortodoxa. Muy bien, muy bien. Muchachos, eso para que lo tenga bien presente. Ojo, son cristianos también. Son cristianos. ¿Cómo se conoce ese momento? Se conoce como el cisma de Oriente. ¿Ya? Como el cisma de Oriente, muchachos. Muy bien. ¿Ya? No te vayas a confundir. También ha sido pregunta de examen de admisión en algunas oportunidades. Muy bien. Ahí está. Ahí vamos a profundizar un poquito ahí respecto al famoso cisma de Oriente. Muchachos, eso debe quedar claro, ¿ya? Porque hasta el día de hoy, muchachos, en Europa Oriental existe esa iglesia, ¿ya? En Europa Oriental. Claro que los que llegaron aquí a América fueron los europeos de Occidente. Entonces, con los europeos de Occidente llegó el catolicismo. Por eso nosotros no conocemos mucho de la iglesia ortodoxa oriental, pues, ¿no? De Europa Oriental. En Rusia, por ejemplo, son cristianos ortodoxos en gran cantidad. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Muy bien. Ahora, a nivel cultural, muchachos, el Imperio Bizantino recogió las diferentes influencias de la cultura clásica, griega, romana. También rescató a los aportes orientales. Así es. Sus bases culturales fueron principalmente griegas, muchachos. No te olvides de eso. Incluso la lengua que más hablaba ya era el griego, era más comercial que el propio latín, ¿ya? El griego. Así que fue el gran baluarte, el gran protector de la cultura clásica, muchachos, ¿ya? Así es. Y por eso se dice que el Imperio Bizantino fue el gran defensor de la cultura greco-latina, que cuando se da el renacimiento, justamente todo este aporte, esta herencia se va a transmitir a través de los sabios llegados de Bizancio en la época pues que estaba cayendo en manos de los turcos otomanos. ¿Ah? De los turcos otomanos. Muy bien, ahí está. Muy bien, muchachos. Ahí está. Correcto. Ya, muchachos. Eso para siempre señalarlo, ¿ah? Siempre resaltar eso. El Imperio Bizantino, muchachos, el Imperio Bizantino, ¿ya? El Imperio Bizantino tuvo que hacer frente incluso a sus propios hermanos cristianos de Occidente en las cruzadas, ¿no? En la Cuarta Cruzada, recuerda que Constantinopla fue saqueada por los cristianos italianos de Venecia. Fue saqueada, muchachos, fue saqueada en la Cuarta Cruzada. Así es. Eran sus rivales comerciales de los bizantinos. Mira, aprovecharon la guerra para poder abusar de los bizantinos que también estaban siendo atacados ya por los turcos. Así que también estaban concentrados en la guerra de las cruzadas. Muy bien. Finalmente, muchachos, el último emperador, Constantino XI, ya fue quien vive la caída del imperio bizantino en manos de los turcos otomanos, quienes liderados por el sultán Mohamed II capturaron Constantinopla, ¿no? Como te dije al inicio, a punta de cañonazos,
derrumbaron las grandes murallas bizantinas, ¿ya? Bizantinas. Así es, así es. Y esto va a generar el inicio, la caída del Imperio Bizantino tradicionalmente se menciona como un hito para el inicio de la edad moderna, ¿ya? De la edad moderna. Muy bien, muchachos. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a ir sintetizando esta parte de lo que fue pues, la Alta Edad Media, una parte. La próxima semana vamos a hacer árabes, Imperio Carolingio, ¿ya? Vamos a hacer ello. Y pasamos a desarrollar nuestra práctica, muchachos. Vamos a desarrollar nuestra práctica. ¿Ya tienes tu práctica a la mano? ¿Ya tienes tu práctica a la mano? Dime que sí. Dime que sí, ya tienes tu práctica a la mano, muchachos. Ya tienes tu práctica a la mano. Me imagino que sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. Ah, muy bien, tienes tu práctica a la mano. Listo, ya estás lista, dice. Ya, muy bien. Muy bien, muchachos. Ya, vamos a hacer lo que corresponde hacer en este momento. Muy bien. Muy bien, vamos a poner la práctica entonces, muchachos. Vamos a poner la práctica. Muy bien, pregunta número uno, muchachos. Pregunta número uno dice así. Las invasiones bárbaras a Europa occidental a mediados del siglo V después de Cristo configuraron una nueva división territorial en el ex imperio romano, formándose así reinos germánicos. Una característica en común entre ellos en ese contexto fue, ¿cuál? Ah? Entre los bárbaros, me está preguntando, ¿ah? Ojo, entre los bárbaros, muchachos. ¿Cuál fue una característica en común entre los bárbaros? ¿Ah? Según las claves que tienes ahí. ¿Cuál fue? Muy bien, ¿cuál fue? Muy bien, uno B, ahí está, barquito. Uno barquito, muy bien. Sus costumbres religiosas, correcto, muy bien. Religiosas. Dos, en el mundo bárbaro, un elemento fundamental en lo social y con consecuencias políticas era el que se relacionaba con, en el mundo bárbaro, un elemento fundamental en lo social y con consecuencias políticas era el que se relacionaba con, muchachos, ¿cuál sería? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál sería?
la respuesta en la número 2. En la número 2, muchachos. En la número 2. Esto va a ser parte también del feudalismo, muchachos, ¿ah? Muy bien, 2A, correcto. El valor atribuido a la herencia por sangre, lo cual te va a dar derecho de heredar propiedades y heredar títulos. Va a ser una característica de la economía feudal, de la sociedad feudal. 3. Las invasiones bárbaras acabaron con el Imperio Romano Occidental en el siglo V. Entre sus aportes al orden medieval podemos mencionar ¿qué cosa? ¿Qué podemos mencionar entre sus aportes al orden medieval, muchachos? ¿Qué aportaron los bárbaros al orden medieval? A ver, estamos en la número 3. En la número 3, ¿qué podrían aportar? Muy bien. La 3 sería los bárbaros que van a aportar las relaciones vasalláticas. Muy bien. Esas relaciones de fidelidad, de lealtad de un hombre hacia otro hombre, de un vasallo a un jefe, a un señor. Eso lo introdujeron los bárbaros. Eran muy leales, muy fieles, como tú comprenderás. ¿Ya? Como tú comprenderás. Muy bien. 3, cariño. 3, cariño. 4, las ordalías eran en un conjunto de pruebas que estaban relacionadas con una serie de suplicios, fuego, agua, llamado el juicio de Dios. Por lo tanto, se puede expresar ¿qué eran las ordalías? A ver, ¿qué tipo de característica tendrían las ordalías? A ver, la número 4, muchachos. A ver, mira bien las claves. Muy bien, muchachos. La, respuesta es, ¿ya? La respuesta es la 4C. Muy bien, muchachos. Era una expresión del derecho consuetudinario. ¿Ya? Muy bien. Es la respuesta correcta. Muy bien. La respuesta correcta de la número 4. Muy bien, chicos. Ahora estamos en la pregunta número 5. ¿Ya? Pregunta número 5. Entre las causas para las incursiones bárbaras que asolaron al Imperio Romano en el siglo IV, se pueden mencionar. A ver, muchachos, acá hay opciones múltiples, ¿ah? ¿Qué se puede mencionar? ¿Qué se puede mencionar, muchachos, aquí? A ver, en las 5, muchachos. A ver, muchachos, en las 5.
A ver, mira bien. A ver, vamos a hacerlo. Ya, muy bien, correcto. Sería uno, dos, ya. No, 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 la 5 no es, ¿ah? ¿Qué reforma agraria, muchachos? Ya, no hay reforma agraria aquí. Así es. Muy bien, vamos a agregarla acá. Muy bien. A ver, ahora sí. A ver, muchachos, ahora sí. Fíjate bien. A ver, ¿qué tienes ahí? Uno, uno, dos y... Ajá. Muy bien. Uno, dos y tres. Ahí está. Correcto, muchachos. Uno, dos y tres. Muy bien. Muy bien, muchachos. Uno, dos y tres. Seis. El imperio bizantino perduró en Europa Oriental y parte del Asia Menor aproximadamente 10 siglos. Como heredero del antiguo imperio romano, mantuvo en la cultura popular. ¿Qué mantuvo en la cultura popular? ¿Qué mantuvo en la cultura popular, muchachos? En la 5. No, en la 6, estamos en la 6, ¿no? En la 6, muchachos. ¿Qué mantuvieron en la cultura popular? ¿6 cuál sería? Ya, 6, muchachos, sería en la cultura popular, muchachos, la fe cristiana, fe, muchachos. La 6, la C. La 6 es la C. En la cultura popular, dice. Ah, la cultura popular. Muy bien. 6. 7. Observe cuidadosamente el mosaico justiniano y su séquito, se llama el mosaico. Luego señale la alternativa que describe mejor el mensaje de esta obra de arte. Mira bien la pintura. Ese ha sido examen de admisión del año pasado. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la número 7? A ver, ya está, ya lo viste, ¿no? Ya, te voy a mostrar las claves. Están las claves. 7. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, la 7 sería dinosaurio, o sea, no. Evidencia el poder político, militar y religioso del emperador de Bizancio. Correcto, muchachos. Correcto. 7 dinosaurio. Muy bien. 8.
corresponde al reinado del emperador bizantino Justiniano, siglo VI. ¿Qué corresponde? A ver, ¿qué alternativa corresponde? ¿Cuál de todas ellas le corresponde a Justiniano? Ocho, muchachos, ocho. Ocho sería la. Muy bien, la C. Correcto, la victoria militar sobre los ostrogodos y los vándalos. Correcto, 8 C. Y número 9, muchachos. Número 9. En el siglo VIII se produce en el Imperio Bizantino un conflicto político interno con fuertes connotaciones religiosas. A este conflicto se le conoce con el nombre de siglo VIII, muchachos, ¿ah? Un conflicto interno con fuertes connotaciones religiosas. ¿Cuál sería? ¿No? ¿Cuál sería, muchachos, la respuesta? 9. 9, ¿cuál sería? Muy bien, la número 9 sería, muchachos, la clave B, Barquito, querella de los iconoclastas. Y 10, muchachos, la última ya. Y la 10, muchachos. Y la 10, el emperador bizantino. ¿Ya? El emperador bizantino. ¿Cuál sería? El emperador bizantino, ¿no? El imperio bizantino ha tenido importancia para el desarrollo posterior del humanismo y el renacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? A ver. ¿10 cuál sería? Muy bien, 10 sería dinosaurio también mencionó. Conservó y difundió la cultura clásica, muchachos. Muy bien. Dinosaurio. Correcto. Muy bien, muchachos. 10 dinosaurio. Que quede claro eso, ¿ah? Porque me está preguntando sobre el humanismo y el renacimiento. ¿Ya? Humanismo y renacimiento. ¿Ya? Humanismo y renacimiento. Ahí está. Muy bien. Correcto, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a Armando Silva por pasar las claves. Muy bien. Muy bien, muchachos. De esta manera estamos acabando la clase de hoy día. Ahí está toda nuestra práctica. La hemos resuelto. La parte teórica también la hemos hecho. Y no te desconectes, dentro de unos minutos empezamos
la clase de... Muchachos, tenemos ahora clase de química, luego biología. ¿Ya? Biología también tenemos luego, muchachos, no se olviden. Muy bien, muchachos. Nos vemos la próxima semana, ahora en nuestro nuevo horario de los miércoles. Ya, Diana, muchas gracias, Diana de la Cruz. Muchas gracias por su palabra a todos. Muy bien, muchachos. Conmigo hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Así es la música de Last Kingdom. De verdad.